Bien, la matriz extracelular es un conjunto eh, de fibras que se colocan por fuera de la célula, ¿ya? Tienen como principal función, eh, servir de protección a la membrana celular. Ya hemos visto membrana, hemos visto que es muy frágil, que es muy delgada, que puede sufrir daños, entonces necesita algo por fuera, ¿ya? Entonces, a todo ese conjunto de fibras, porque son fibras en realidad, ¿ya? Que, que, que forman un entramado que captura agua, que se gelifica, etcétera, le vamos a llamar nosotros matriz extracelular, ¿ya? Todo lo que sea fibroso afuera de la célula, que fue producido por la célula, le llamaremos matriz extracelular, ¿ok? Todas las células tienen matriz extracelular. Algunas matrices más gruesas, otras matrices más delgadas, ¿ya? Y así es que en algunos casos se les ha dado nombre especial a las matrices gruesas y se les ha llamado pared, ¿ya? Entonces uno dice que una diferencia, por ejemplo, que es clásica, que siempre se menciona, entre plantas y animales, es que las plantas tienen pared celular y los animales no, ¿ya? Pero eso da la idea de que las células animales no tuvieran nada por afuera. Y no es así, ¿ya? Tienen matriz, tienen fibras que les sirven de protección. No son eh, 10, 30 veces más delgadas que una pared de célula vegetal, pero igual tiene algo, ¿ya? Y lo que pasa es que también hay que considerar de que una pared gruesa hace de que el tejido sea menos flexible. Por esa razón es que las plantas, los hongos, no pueden moverse, porque son estructuras, su pared les da una estructura mucho más rígida, ¿ya? En cambio, los animales que tienen matrices más delgadas, sí pueden movilizarse, los tejidos son más flexibles y eso en términos generales ha permitido el movimiento de los animales, ¿ya? Vamos a empezar a desarrollar la matriz de animal, ¿ya? Que es la que más nos interesa por la carrera, estudiar cómo es en el humano, que somos animales. Y luego veremos como comparación otros tipos de matrices como las plantas, bacterias, etcétera, ¿ya? Una cosa que es importante indicar de partida es que las matrices siempre van a estar compuestas por dos tipos principales de macromoléculas, ¿ya? Siempre es importante revisar qué macromoléculas componen cada estructura. Y en este caso, las macromoléculas que componen las matrices son proteínas fibrosas y polisacáridos, ¿ya? Proteínas fibrosas y polisacáridos. Ambos formando estructuras alargadas, ¿ok? Que le da forma de fibra y que son como una red que protege a las células, ¿ya? Eh, Cuando revisamos tejido epitelial, vamos a encontrar de que eh, sobre las células hay un poquitito de matriz. Bajo las células hay una matriz especial que se llama lámina basal, la vamos a ver con más detalle después, ¿ya? Que es más densa que el resto, pero igual es matriz. Y que sirve de separación entre tejidos, ¿ya? Entonces, entre epitelio y el tejido conectivo que está abajo del epitelio, siempre hay tejido conectivo debajo del epitelio, vamos a encontrar una lámina basal. Rodeando musculatura también hay lámina basal. Y así vamos a encontrar diversas formas. El tejido conectivo tiene una gran cantidad de matriz extracelular, ¿ya? Toda esta cosa blanca que se ven en la figura de al lado es matriz extracelular, ¿ok? Eh, que son fibras, y las células están por aquí y por allá, ¿ok? Entonces, cada tejido tiene diferencias en la cantidad de matriz. En el epitelio, la mayor cantidad de matriz está debajo y le sirve como anclaje, ¿ya? Como anclaje a las células epiteliales para que se soporten y no se desprendan, ¿ya? Dentro, en el tejido conectivo, esta matriz le sirve para flexibilizar y soportar tensiones mecánicas, fundamentalmente, ¿ya? Nosotros tenemos debajo de toda nuestra piel una cantidad variable de tejido conectivo, en algunas zonas más, en otras zonas menos, ¿ya? Es tan importante ese tejido que, por ejemplo, si no tuviésemos tejido conectivo y la piel se conectase directamente sobre la musculatura, al nosotros darnos la mano con otra persona,
nos estaríamos lesionando, ¿ya? Pero, pero el tejido conectivo absorbe bastante de la fuerza, del impacto, ¿ya? Y es muy importante en ese sentido. Vamos a ver las características que tiene. Aquí pueden ver algunas fotografías, ¿ya? Esta es una fotografía electrónica teñida artificialmente. Las fotografías electrónicas salen todas en tonos de grises, ¿ya? Y aquí se ha teñido artificialmente para distinguir mejor algunas cosas. Las azules son células de tejido conectivo. La mayoría van a ser fibroblastos, que es la célula típica de tejido conectivo, pero generalmente hay más cosas por acá, por el tejido dando vuelta. A veces hay algunos glóbulos blancos patrullando, hay algunas capilares, y así hay diferentes cosas que podemos encontrar acá, pero la principal célula es este tipo, ¿ya? Las fibras, como pueden ver ustedes aquí, hay de dos tipos, las han coloreado en diferente tono. Las amarillas son proteínas y las rojas que se ven allí son carbohidratos, ¿ya? Son polisacáridos, pero son fibrosas. Todo este entramado forma una especie de gel. No sé si ustedes han visto alguna vez jalea o gelatina, jalea que lo dicen acá, al microscopio. Eh, Tiene una serie de fibras, de redes, ¿ya? Que forman en diferentes sentidos. Eso, esa estructura se forma acá, ¿ya? Entonces, la gracia que tienen estas fibras es que atrapan agua en estos espacios. Recuerden que el agua tiene capilaridad, el agua se pega a las cosas. Entonces, como estas cosas tienen polaridad, el agua queda atrapada, el agua queda atrapada, ¿ya? Y de hecho, bueno, si alguien ha preparado jalea, ha visto cómo se prepara, viene un polvito, ¿ya? Que son polisacáridos la jalea, en todo caso, que se sacan de algas principalmente. Y luego cuando se lo calienta, se pone agua, etcétera. Después cuando se enfría se endura, ¿ya? Y eso mismo ocurre acá. Bueno, esta estructura no es tan dura como la jalea que uno prepara, pero si imagínense que uno hace una jalea y se le pasó el agua. Entonces no queda bien densa, sino que queda como blanda, ¿ya? Algo así es la estructura que tenemos nosotros acá, ¿ya? Esa estructura que tenemos allí es como gelatinosa, ¿ya? Entonces, en esa estructura de gel, sobre esa estructura de gel es donde se ocurren el movimiento de nutrientes, fluyen cosas, y sobre todo es muy importante porque al atrapar agua, permite que afuera de cada célula existan estas moléculas y que por lo tanto la membrana no sufra, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que tiene la matriz es que atrapa agua. Y al atrapar agua, le da la condición a la célula para que pueda organizarse. Recuerden que la membrana, la bicapa lipídica, para poder organizarse, necesita agua adentro y agua afuera, ¿ya? Y esta es la forma en la cual los tejidos soportan agua en el exterior para que las membranas no sufran daños, ¿ok? Eh, como les decía, las matrices extracelulares de todos los seres vivos están compuestas fundamentalmente por dos tipos de macromoléculas, polisacáridos y proteínas, ¿ya? En el caso de los animales, los polisacáridos se denominan glucosaminoglucanos, ¿ya? Se abrevia como GAG, ¿ya? Ahí le puse en el chat para que vean la abreviatura. GAG significa glucosaminoglucanos, ¿ya? Y se refiere a estas cadenas de azúcares que son cadenas lineales, ¿ya? Sin ramificación, de azúcares variados que vamos a ir viendo cómo se componen, que se combinan con proteínas, ¿ya? Y las proteínas que forman parte de la matriz extracelular son de varios tipos, pero destacan dentro de ellas, por ejemplo, el colágeno, ¿ya? Ahí me quedó mal el nombre. Vamos a corregirlo. El colágeno, bueno, no existe el colágeno, sino que existe una familia de proteínas, ¿ya? No recuerdo exactamente cuántas son, pero están entre 40 y 70
genes de colágeno, de proteínas colágenas, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes tipos de colágenos en diferentes tejidos, que son, de hecho, la familia de proteínas más abundante que tenemos en el cuerpo. En una persona, eh, cerca del, cerca del 10% de su peso corporal, más o menos, llega a ser colágeno. ¿Ya? Una persona de 70 kilos tiene casi 7 kilos de colágeno. ¿Ya? Entonces, es una cantidad importante. Es la mayor porque el tejido conectivo es el tejido que rellena todos los espacios del cuerpo, ¿ya? Y le permite a los otros tejidos protección mecánica y estabilidad, etcétera. Entonces, es una proteína importante. Hay otras proteínas que son particulares de algunas regiones del cuerpo, como la elastina, que lo vamos a encontrar en, en tejidos que son tubulares, ¿ya? Como arterias, eh, tejido del tracto digestivo, etcétera, ¿ya? La fibronectina la vamos a ver también asociada a epitelio, sobre todo. La laminina la vamos a ver cuando veamos láminas basales, ¿ok? Pero son proteínas variadas que permiten a la o que interactúan con los glucosaminoglucanos para formar estas estructuras de fibras, ¿ven? Que van para todas partes. Primero revisemos los polisacáridos, ¿ya? Los glucosaminoglucanos son cadenas lineales, en primer lugar, son cadenas lineales, ¿ya? Existe una gran variación de los azúcares que conforman a estos glucosaminoglicanos, pero en general se ha encontrado que su estructura es una repetición de disacáridos, ¿ya? Entonces aquí pueden ver ustedes 4 azúcares, pero si se fijan, el primero y el tercero son el mismo, el segundo y el cuarto son el mismo, ¿ya? Entonces, a esto lo podemos considerar nosotros como una estructura de disacárido que se repite, ¿ya? Entonces, esto que está acá sería un dímero, un disacárido, ¿ya? Un disacárido, luego el mismo disacárido se pega al lado y luego se pega otro disacárido y así se forma una cadena larga, ¿ok? Esos son los glucosaminoglucanos, cadenas de disacáridos, ¿ya? Azúcares que están unidos de dos en dos y que se van repitiendo y forman estructuras de decenas, en algunos casos hasta centenas de azúcares en cadena, ¿ya? Otra cosa que también es, otra cosa que también es importante es indicar que, que los azúcares que se usan para formar estas estructuras son azúcares modificados, ¿ya? Son azúcares modificados, no son azúcares simples, sino que siempre tienen, como pueden ver allí, azúcares que tienen alguna modificación. Este, por ejemplo, tiene un grupo azufrado, ¿ven acá? Además, tiene un grupo amino con un acetilo acá, ¿ya? Este otro tiene una característica ácida, ¿ok? ¿Ven? Entonces, y hay más azúcares diferentes, ¿ok? De los azúcares, generalmente hay uno que siempre tiene una carga, un amino, y normalmente los otros son con cargas negativas, ¿ya? Entonces, esas cargas permiten de que interaccione con proteínas de cargas positivas y se puedan generar estructuras alargadas, ¿ya? Que pueden interaccionar entre sí. Entonces, los glucosaminoglucanos en general son un conjunto de cadenas de azúcares, ¿ya? Que están formadas por repeticiones de disacáridos. ¿Ok? Eh, cada grupo tiene glucosaminoglucanos que pueden ir variando. ¿Ya? No podemos decir de que todos los animales tengan los mismos tipos de glucosaminoglucanos. Bueno, y aquí vamos a enfocarnos un poco en los mamíferos y particularmente en los humanos e indicar de que existen en nosotros 4 tipos de glucosaminoglucanos, ¿ya? Que se denominan el ácido hialurónico, el condroitín y dermatán sulfato, ¿ya?
que son, o sea, son dos diferentes, pero están como el mismo grupo. ¿Ya? Estamos hablando acá de tipos, ya no que existan cuatro formas nada más. Eh, los heparanos, que son el heparán sulfato y la heparina, ¿ya? El queratán sulfato. Cada uno de estos tiene una característica, tiene una... eh, tiene una peculiaridad en cuanto a su capacidad de formar estructuras más largas, más cortas, más flexibles o más rígidas, etcétera. ¿Ya? Como entenderán, cada tejido necesita resistencia diferente. ¿Ya? Por ejemplo, piensen ustedes que debajo de la planta del pie, tenemos tejido conectivo. ¿Ya? Y por ejemplo, debajo de la piel de la espalda también tenemos tejido conectivo. Pero entenderán que el grado de resistencia que se requiere para la planta del pie es diferente al grado de resistencia que uno puede requerir debajo de la piel de la espalda. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, diferentes tejidos van a usar diferentes tipos de glucosaminoglicanos. Ahora, si más aún vamos a considerar tejidos especializados, por ejemplo, el cartílago. ¿Ya? El cartílago es un tejido especializado que tiene mucha resistencia, ¿ya? Pero también una alta flexibilidad. Entonces, va a ser diferente el glucosaminoglucano que se use en cartílago, ¿ya? En las células que están organizando el cartílago, al que uno utilice, por ejemplo, eh, dentro del tejido hepático. ¿Ya? Entonces, cada uno de los glucosaminoglicanos tiene peculiaridades, ¿ya? No me interesa que se aprendan ni los nombres siquiera, eh, ni su estructura, pero me interesa que sepan que existen, cuáles son sus funciones, ¿ya? En general, y por qué es que normalmente uno encuentra variantes en los tejidos, ¿ya? Y la razón tiene que ver con que cada tejido tiene que soportar tensiones mecánicas diferentes. Entonces se ha desarrollado la capacidad de utilizar formas diferentes de glicosaminoglicanos. Algunos más largos, unos más cortos, unos que se pueden doblar bien, otros que son más rectos, etcétera. ¿Ya? Todo dependerá del tipo de tejido que uno analiza. Eh, en la derecha pueden ver ustedes el, esta estructura. Aquí muestra una comparación para que se hagan una idea, ¿ya? Una comparación para que se hagan una idea de, de algunas proteínas. Las que están arriba son proteínas, ¿ya? Una proteína globular X, el glicógeno, ¿ya? Bueno, el glicógeno no es una proteína, sino que es una proteína que tiene unidas cadenas de azúcares, ¿ya? Para que vean el tamaño. Esta es una reserva. La espectrina, que es una proteína de la membrana, ¿ya? Alargada, que también sirve de protección. El colágeno, pueden ver, una proteína bastante larga, ¿ya? Bastante larga. Y aquí abajo se ve el hialuronato, o sea, el ácido hialurónico, ¿ok? Para que comparen el tamaño de una fibra de colágeno con el hialuronato, ¿ya? Ahora, uno lo ve acá y cada una de estas cosas rojas está representando carbohidratos que tienen correlación. Aquí no se ve la parte de proteína, pero aquí estos, para poder mantenerse así, están conectados con un montón de otras proteínas, ¿ya? Muchas de ellas colágenos. Entonces, eso permite que se formen estructuras tridimensionales, ¿ya? Estructuras tridimensionales eh, que sirven como si fuesen geles, ¿ya? Y como les decía, eso sirve para retener agua, entre otras cosas, ¿ya? Eh, vamos a ver de que el, los glucosaminoglucanos que están indicados acá son generales para vertebrados, ¿ya? Para vertebrados. En invertebrados vamos a encontrar de que también presentan algunos de estos, pero presentan otros tipos de azúcares como la quitina, ¿ya? Que es una repetición de glucosas también, pero que le da una estructura de mayor rigidez también. En planta vamos a ver la celulosa,
Todos estos son polisacáridos. ¿Ok? Entonces la diferencia está en qué clase de polisacáridos se utiliza en cada sistema y qué ventajas le otorga. ¿Ya? La celulosa, por ejemplo, la quitina, son estructuras que fueron más gruesas, más densas, más rígidas. Le da mejor protección mecánica, pero le resta movimiento. ¿Ya? Y así cada sistema va generando diferencias. Eh, Aquí pueden ver ustedes un esquema de interacción entre los glucosaminoglucanos y una proteína. ¿Ok? Esto en verde representaría una proteína. Aquí pueden ver ustedes esta estructura alargada, ¿ya? Que se llama agrecano, ¿ya? Estaría formada por una proteína central, que podría ser un colágeno, o podría ser alguna otra proteína más pequeña, o otro tipo de colágeno puede ser, ¿ya? O puede ser una integrina, qué sé yo. Y aquí pueden ver cómo estos rosados que están aquí representan las estructuras de glucosaminoglicanos. ¿Ya? Entonces, proteína unida con polisacárido. ¿Cómo se unen? Las proteínas tienen algunos aminoácidos con OH, como la serina y treonina, donde pueden pegarse estas estructuras. ¿Ya? Normalmente hay un resto de azúcares, ¿ya? Que está formado por esto, en el caso de los animales, esta estructura, que se llama el oligosacárido linker. ¿Ya? Es un tetrasacárido en la mayoría de los casos. Entonces, primero parte con esto y luego de aquí empiezan las repeticiones. ¿Ya? Entonces aquí empezaría el dímero de azúcares que forma el glucosaminoglucano. Aquí, no sé, 50, 80, 300 veces, depende del tipo de glucosaminoglucano, el tejido, etc. ¿Ya? Y así. Entonces, en cada uno de estos puntos tendríamos nosotros esta estructura. En uno de los aminoácidos, donde puede formarse el enlace, se coloca este azúcar. ¿Ya? Más adelante, en otra clase, vamos a ver dónde se le empiezan a colocar azúcares a las proteínas que son eh, de secreción. ¿Ya? Y ahí, cuando veamos organelos, vamos a volver a hablar acerca de estas estructuras que se le van colocando a las proteínas. ¿Ya? Aquí hay otra forma de estructura. En este caso, se llaman agrecanos, ¿ya? Que son unos agregados en cartílago. ¿Ven? Eh, Proteína, o sea, una estructura eh, de combinación proteína-azúcar, proteína, otra vez azúcar y así. ¿Ven? Y estas estructuras son las que forman esas redes que atrapan agua, ¿ya? Y que funcionan literalmente como si fuesen una gelatina. Y por esa razón es que si ustedes se tocan la piel, las manos, donde sea, es relativamente blanda, se puede aplastar la piel, o sea, el tejido, uno puede apretar un poco y no se hace daño, porque el tejido, como tiene agua, absorbe el impacto, etcétera. ¿Ya? Para eso sirve el tejido conectivo y la gran cantidad de fibras que forman estos geles. ¿Ya? La otra parte de la matriz vendrían a ser las proteínas. Eh, las proteínas, las más abundantes, como les decía, son los colágenos, que representan eh, una, una, una gran familia dentro de las proteínas animales y que se expresan en gran cantidad y están por todas partes en el cuerpo. ¿Ya? Los colágenos en general son proteínas, las van a estudiar con más detalle en otro curso más adelante, ¿ya? Eh, pero son proteínas triméricas, tienen 3 cadenas eh, que están como si fuesen trenzadas. Entonces esto es interesante porque es una proteína de gran resistencia. Porque, bueno, si ustedes han jugado alguna vez con hilos o con cuerdas o con algo para trenzar, habrán notado que una trenza tiene mucha más resistencia que una su estructura simple. Y a nivel proteico es algo similar. ¿Ya? Entonces, forma una estructura formada por 3 cadenas. ¿Ya? 3 cadenas que se entrelazan y eso le da una gran resistencia. ¿Ya? Eh, los colágenos son interesantes porque son fibras que pueden ser mucho, mucho más grandes que la propia célula. ¿Ya? Son producidas por la célula.
pero pueden llegar a ser 5 o 10 veces más grandes que una célula. ¿Ah? Aquí pueden ver en el tejido, estas hebras que están a lo largo son colágeno, pero estos puntos que están acá también son colágeno, solo que están colocados en una posición perpendicular o radial, etcétera, en todas direcciones. ¿Ya? Eh, También más adelante vamos a ver cómo es que dónde se ensamblan estas. En general, ahí participa el retículo, el Golgi, y hacen un ensamblado parcial en el interior de la célula y el ensamblado final en el exterior. ¿Ya? Aquí tienen como ejemplo eh, una formación. Aquí hay dos células en cultivo, ¿ya? Dos células fibroblastos, y están segregando. Todas estas cosas blancas son proteínas de colágenos. Bueno, con polisacáridos también, ¿ya? Y están generando entre ellas una red para formar y, y de esta forma el colágeno se organiza siguiendo un patrón celular, un patrón de tejido. ¿Ya? Interesante eso. Eh, Así como hay colágenos muy largos, también hay colágenos auxiliares. Hay, como les decía, es una familia grande y sirven para darle flexibilidad. Entonces, estas hebras no tienen anclajes permanentes, sino que son flexibles. Es decir, esta hebra puede correrse, deslizarse sobre este colágeno verde que se ve acá, y eso permite de que el tejido se mueva. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, si uno mueve tomen su pedazo de piel, lo pueden mover hacia adelante, hacia atrás, un poco, ¿ya? Depende de la zona, pero la piel se mueve, se desplaza. Y esa flexibilidad es importante, y esa flexibilidad está dada por la matriz extracelular, entre otras cosas, ¿ya? Otras fibras, otras proteínas que forman parte de la matriz extracelular son, por ejemplo, la elastina, ¿ya? La elastina es una red de proteínas que la vamos a encontrar bastante en los tejidos capilares, ¿ya? Por ejemplo, el tracto digestivo, todo lo que sea tubular. Eh, y es particularmente importante en los vasos sanguíneos grandes que están cerca del corazón. Una de las cosas que es interesante del corazón es que su bombeo no es constante, ¿ya? Eh, no está bombeando sangre de manera permanente, todos ya sabemos eso, ¿ya? Sino que el corazón, cada vez que se contrae, expulsa sangre, entonces el bombeo es intermitente, ¿ya? Eso significa que la aorta, que es este tejido que ven ustedes acá eh, representado, este es una aorta, ¿ya? Es un tejido que soporta una gran presión, porque cuando el corazón está bombeando, la sangre va a pasar por allí y eso genera una gran presión en la aorta. Y la aorta va a dilatarse un poco, ¿ya? Porque igual es flexible, pero tiene que tener la resistencia suficiente para que esa presión no separe tejidos, ¿ya? Y allí es donde participa la elastina. La fotografía de la derecha es un acercamiento de un pedacito de la aorta, de un pedacito de tejido de la aorta, ¿ya? En otros vasos sanguíneos también hay esto, ¿ya? No, sobre todo en los más grandes, sobre todo los que son arteriales. En la zona venosa, como es la zona de regreso hacia el corazón, la presión es mucho más estable, ¿ya? No hay tanto cambio en la presión, el flujo es intermitente, pero no es tanta presión como en las zonas cercanas al corazón, donde la presión arterial sí es mucho más grande, ¿ok? Entonces, esos tejidos van a tener esta estructura de proteína que es bastante elástica. Una de las cosas interesantes que se ha encontrado con esta proteína es que no tiene una estructura tridimensional perfectamente definida. ¿Ya? Recuerden una cosa, cuando hemos hablado de proteínas, hemos visto que las proteínas para funcionar tienen una estructura tridimensional. Se ensamblan, se enrollan y forman una estructura que es la que le da la función. ¿Ya? Y en este caso, de forma particular, estas proteínas eh,
tienen más de una forma que les sirve como función. Y la razón de ello es que muchas proteínas de estas van a formar enlaces entre sí, enlaces fuertes. Estos son enlaces puentes de disulfuro, ¿ya? De modo de que eh, funcionan como si fuesen un montón de bandas resistentes unidas por estructuras fuertes, pero estas bandas son bandas que se comprimen o se doblan sobre sí mismas cuando no hay presión, ¿ya? Entonces, estas funcionan literalmente como si fuese una banda elástica, ¿ya? Porque cuando aumenta la presión sanguínea, estas van a separarse, estirarse por la misma presión. La presión va a estirarlas de esta manera, ¿ven? Y forman estructuras, pero son estructuras fuertes, porque esto es proteína, un enlace disulfuro que es fuerte, y así, se conectan entre sí. Cuando se relaja la presión, ya pasó la sangre, ¿ya? Y hay menos, eh, estas proteínas se enrollan. Y la gracia es que se enrollan casi al azar. Entonces, cuando la aorta se dilata, esta proteína particular, podemos ver que se enrolla de esta forma. Después, en el siguiente pulso de bombeo, vamos a ver que se enrolla ya no de esta forma, sino de otra forma. Y en la siguiente de otra forma, y así. Entonces, es como un elástico. Si ustedes agarran una bandita de elástico y la tiran sobre la mesa, cada vez que la tiren van a ver que se enrolla de forma diferente. Y esto es algo parecido, ¿ya? Entonces tiene un enrollamiento, una estructura que se enrolla al azar, pero que le permite esa flexibilidad. Cuando hay presión, puede estirarse, pero ojo, hasta un máximo, ¿ya? Por eso es que evita de que se puedan romper el tejido, ¿ya? Eso es importante. Entonces, los tejidos grandes, los tejidos tubulares, contienen elastina, que justamente les da esa propiedad para poder dilatarse y soportar presiones, ¿ya? Los tejidos que más presión soportan del tubo, del flujo interior, son justamente las arterias grandes, ¿ya? Que están cerca del corazón, que son las que más presión van a recibir justamente por causa del bombeo. Otra proteína interesante es la fibronectina. Y esta la vamos a encontrar asociando a la célula con la matriz, ¿ya? Por ejemplo, en los tejidos, epiteliales, vamos a encontrar fibronectina en gran cantidad, ¿ya? Hace rato les decía que si ustedes toman un pedazo de su piel, por ejemplo, pónganse con una mano, muevan el dorso de su otra mano y van a ver cómo la piel se arruga para acá, se arruga para allá, se estira en diferentes direcciones, ¿ya? Eh, esa flexibilidad que tiene la piel eh, está dada por el hecho de que el epitelio no está directamente conectado con el tejido conectivo, sino que tiene una separación, que la vamos a ver que es la lámina basal, y la interacción entre la lámina y las células está dada por estas proteínas, como pueden ver acá su estructura, ¿ya? Este es un detalle de la estructura. Pueden ver acá, es una proteína que tiene como una especie de dos bracitos, ¿ven? ¿Han visto esos muñecos que hay en el estadio que están moviendo los brazos todo el rato? Porque les ponen aire y de acuerdo a la presión se mueven hacia acá, se mueven hacia allá. ¿Han visto esos muñequitos? Bueno, esto es algo parecido, ¿ya? Entonces, imagínense que la piel es una capa, así, una manta, eh, y abajo hay gente que como los muñequitos mueve los brazos, ¿ya? Entonces, eso permite de que se flexibilice en todas direcciones, ¿ya? Entonces, esta proteína conecta, por un lado, abajo la lámina y aquí las células, ¿ya? Bueno, es una sola célula en realidad, una célula. Entonces, eso hace de que la célula, el epitelio, pueda desplazarse con respecto al tejido que está más abajo. Y por eso es que nuestra piel se mueve. Si uno la empuja hacia un lado, se corre un poco, si uno la mueve hacia el otro lado, ¿ya? Porque el tejido epitelial está flotando sobre el tejido que está más abajo gracias a estas conexiones, ¿ya? Gracias a
este tipo de conexiones como la fibronectina. Otra proteína de varios tejidos de la matriz extracelular. ¿Ya? Eh, la última proteína de importancia que se encuentra en las matrices extracelulares animales es la laminina. ¿Ya? La laminina. Esta, más adelante, en otra parte del curso, vamos a revisar una proteína que se llama lámina. ¿Ya? Un tipo de proteína que se llaman láminas. No las confundan con estas. Estas se llaman lamininas, ¿ya? Y están en la matriz extracelular. Las otras las vamos a ver cuando veamos núcleo, ¿ya? Y se llaman láminas, son diferentes, ¿ok? Estas proteínas son especiales y se encuentran formando parte de lo que se conoce como la lámina basal, ¿ya? Se le puso laminina por eso, porque forman una lámina, ¿ya? Y ya se conocían las otras que también forman una lámina nuclear y por eso es la diferencia, pero no las confundan. La lámina basal, la lámina basal es un tipo especial de matriz, ¿ya? Un tipo especial de matriz que, que contiene un tipo especial de colágeno, que contiene laminina, que tiene a tipos especiales de glucosaminoglicanos y también puede presentar otros tipos de proteínas que normalmente no los encontramos en otras matrices, ¿ya? Entonces, la lámina basal es una matriz, pero que tiene proteínas y azúcares diferentes a las otras, ¿ya? Contiene proteínas, como cualquier matriz, contiene polisacáridos, como cualquier matriz, pero son de ciertos tipos que hacen de que esta estructura sea mucho más compacta, ¿ya? Es una estructura que es más apretada que las otras matrices. La red que forma la lámina basal es mucho más densa. Sus componentes están mucho más cerca unos con otros, ¿ya? Y eso va a servir para que la lámina basal tenga roles de gran importancia en diferentes tejidos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar lámina basal debajo de todos los epitelios, ¿ya? Todos los epitelios tienen lámina basal. eh, bueno, de hecho, se los describió en el epitelio y por eso reciben el nombre de basal, porque siempre en la parte de abajo del epitelio, en la base, se encuentra esta estructura en forma de lámina, ¿ya? Aquí se lo describió y por eso recibieron ese nombre, lámina basal. Y después se encontró de que había láminas basales en otras partes. Por ejemplo, cada fibra de músculo tiene una lámina basal que la rodea, ¿ya? Eh, eh, cada estructura, bueno, la sangre también tiene epitelios, tiene lámina basal. Eh, en el glomérulo de los riñones vamos a encontrar de que quien separa y filtra realmente la sangre hacia la orina es una lámina basal, ¿ya? Vamos a ir viendo las funciones, las peculiaridades de esta, que vendría a ser la matriz extracelular más interesante que hay en animales, ¿ya? Ya hemos visto las generalidades de las matrices, vamos a ver ahora esta matriz en particular. Eh, las láminas basales son importantes porque cumplen roles más específicos que el de simplemente ser, como las otras matrices, estructuras de soporte y flexibilidad, ¿ya? Las, eh, las láminas basales, en primer lugar, son barreras selectivas para el desplazamiento de células, ¿ya? El tejido epitelial por ejemplo, si tenemos una célula epitelial acá, esta fotografía representa un corte de tejido, ¿ya? Es microscopía electrónica. Eh, estas que están arriba son células epiteliales, ¿ya? Esta placa que se ve acá, como una manta, es la lámina basal. Y debajo tenemos tejido conectivo, ¿ven? Tejido conectivo. Ahí habrá algunas células. Si pueden ver, aquí abajo hay harta matriz extracelular. ¿Ven? Un montón de fibras, ¿ya? La lámina basal también es matriz extracelular.
Si la vemos así, se ve como una estructura completa, como una estructura que no tuviera espacios o poros. Eso tiene que ver con el hecho de que eh, está a este aumento, ¿ya? Si nosotros pudiésemos observar con más detalle esta parte de la lámina, nosotros encontraríamos algo como esto que está acá. ¿Ven? Veríamos de que hay un montón de proteínas y de polisacáridos, pero que sí hay espacios entre ellos. Pero son espacios minúsculos, ¿ya? Son espacios pequeñísimos, ¿ya? Eh, lo que hace de que cuando uno lo compara a nivel de microscopía, a nivel de células, parece que esta estructura fuese una estructura sin agujeros, ¿ya? Como si fuese como el nombre indica, una lámina, ¿ya? Una manta, un papel, no sé. Fíjense que es una estructura eh, que sirve de separación en primer lugar, ¿ya? Entonces, todas las células que están hacia arriba son células epiteliales. Todas las que están hacia abajo van a ser de tejido conectivo, ¿ya? Ahora, nunca se mezclan. Una célula epitelial se reconoce con otra, recuerden, porque hay caderinas, entre otras cosas. ¿Recuerdan de las caderinas? ¿Ya? Que sirven de anclaje célula con célula. Bueno, aquí hay caderinas epiteliales, aquí no. Y las láminas sirven para evitar el paso de células epiteliales hacia el interior, ¿ya? Sirven para evitar el paso de células conectivas hacia el exterior. Eh, y así, en términos generales, los tejidos se organizan en gran parte gracias a las láminas basales, porque estos separan tejidos, ¿ya? Los únicos tipos de células que tienen una capacidad importante en atravesar las láminas basales van a ser los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos, porque esencialmente los glóbulos blancos tienen la función de patrullar todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, se van a movilizar por todas partes y por lo tanto no necesitan o no deben tener una restricción en ese sentido, ¿ya? Entonces, los glóbulos blancos, cuando quieren movilizarse hacia... Imagínense que debajo de esto hay un capilar, ¿ya? Un capilar. Y aquí en la piel se genera una infección, hay bacterias. Entonces, van a mandarse de acá señales, ¿ya? Moléculas señal, que van a llegar acá a la zona del capilar, que está más abajo, y van a indicar de que acá hay una infección. Entonces, los glóbulos blancos lo que hacen es salir del capilar y llegar hasta el sitio de infección. Y para eso los glóbulos blancos van a hacer extravasación. Se salen del vaso sanguíneo, pero recuerden que debajo de cada vaso sanguíneo o sea, el vaso sanguíneo es epitelio y debajo hay una lámina basal. Entonces, tienen que romper esta lámina. Para eso los leucocitos tienen enzimas, ¿ya? Tienen enzimas que hacen cortes. Entonces, van cortan varios sitios y eso les deja un agujero. Y por ahí se meten, ¿ya? Y así pueden atravesar las láminas basales. Obviamente que después de que pasan, aquí se repara esto y se vuelven a cerrar. Tal vez no exactamente, pero vuelve a cerrarse y se impide el espacio, ¿ya? El paso de otras cosas, ¿ya? Las otras células que también son capaces de atravesar las láminas basales son las neuronas, ¿ya? Recuerden, las neuronas conectan todo el cuerpo. Entonces, imagínense de que esta célula que está acá fuese una glándula sudorípara o cualquier glándula de la piel, ¿ya? Entonces, tiene que estar conectada hacia el interior con una neurona. La neurona está el cuerpo de la neurona puede estar por acá, ¿ya? El cuerpo de la neurona, y por aquí viene una dendrita, atraviesa la lámina basal y puede conectarse con la célula, ¿ya? Entonces, eh, los glóbulos blancos y las neuronas son células especializadas para atravesar las láminas basales. El resto de células nunca lo hace,
¿ya? El resto de células no tiene la capacidad de poder atravesar estas membranas, ¿ya? Ahora, hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones, porque dentro de las láminas basales hay láminas basales que son más especiales todavía, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes hablar de la barrera hematoencefálica? ¿No? Bueno, alguien sí ha escuchado, alguien no parece, pero igual la voy a mencionar, ¿ya? La barrera hematoencefálica es, como el nombre indica, un sistema que evita que ciertas cosas ingresen al cerebro, ¿ya? Más adelante van a ver, por ejemplo, en bioquímica, en fisiología, la importancia que tiene la barrera hematoencefálica, ¿ok? Eh, todos los capilares del cerebro, arterias y venas del cerebro, tienen esta lámina basal especial, ¿ya? Recuerden una cosa, todos los capilares sanguíneos están formados por células epiteliales, ¿ya? Entonces, debajo de cada epitelio, recuerden, está la lámina basal, ¿ya? Todo el cuerpo, todos los capilares que tenemos en el cuerpo son epitelio y debajo siempre hay lámina basal. Pero la lámina basal, recuerden, deja pasar cosas, ¿ya? Aquí me olvidé de mencionar. Eh, Son barreras selectivas, las láminas basales, para el desplazamiento de células, pero también pueden ser barreras para el desplazamiento de otras cosas, ¿ya? De moléculas. En general, por ejemplo, el agua pasa bien, azúcares pasan bien en las barreras normales, ¿ya? Aminoácidos, y de esa forma fluyen de la sangre hacia las células muchos nutrientes, ¿ya? Entonces, deja pasar algunas cosas y otras cosas vamos a ver que no deja pasar, ¿ya? Dentro de las barreras especiales, yo les mencionaba, está la que se conoce como la barrera hematoencefálica, ¿ya? La barrera hematoencefálica es una matriz extracelular, una lámina basal especial, que la tienen todas las neuronas del cerebro, ¿ok? O sea, no las neuronas, sino todos los capilares sanguíneos del cerebro, ¿ya? Y evitan de que cosas pasen hacia las neuronas. Por ejemplo, eh, no pasan grasas, ¿ya? El cerebro regula estrictamente el nivel de grasas que tiene. Recuerden de que cuando vimos membrana, vimos de que las neuronas tenían grandes cantidades de lípidos en su membrana, ¿ya? Eh, pero, ¿qué pasa si le ponemos mucho lípido a la membrana de la neurona? Va a afectar su proceso de, de generación del impulso nervioso, ¿ok? Y si le ponemos eh, menos lípidos en la membrana, y hemos visto de que, o mencionamos, de que podría generarse señales donde no se corresponde, ¿ok? Entonces, la, la neurona controla estrictamente el nivel de lípidos en su membrana, y para eso no puede depender de lípidos que vengan de afuera, ¿ok? Entonces, evita el paso de lípidos. Al cerebro no ingresan lípidos. ¿Quién evita eso? Esta barrera, ¿ya? La lámina basal que forma la barrera hematoencefálica. Hay un montón de otras toxinas y de otras moléculas que tampoco van a entrar al cerebro. Es un sistema de protección, ya que las neuronas son células bastante sensibles, ¿ya? Esta barrera hematoencefálica se descubrió hace, no sé hace cuánto tiempo, pero por lo menos unos 50, 70 años atrás, ¿ya? Con un ensayo bastante sencillo. Ahora sería considerado cruel, pero en ese entonces no. Se tomó ratones, ¿ya? Se tomó ratones y se les inyectó a la sangre un colorante azul, ¿ya? Un colorante azul. Como la sangre se pasea por todo el cuerpo, el ratón empezó a evidenciar diversas zonas de su cuerpo, así como se ve el de acá, con el colorante azul, ¿ya? Este ratón no es exactamente de ese trabajo, este es un ratón transgénico que tiene otra cosa, pero para el ejemplo servía.
Entonces, el ratón empezó a mostrar el color azul en todos sus tejidos. Cuando al ratón lo disecaron, ¿ya? Lo abrieron y revisaron sus órganos internos, se encontró de que los pulmones se veían azules, el hígado y todos sus tejidos habían tomado el colorante, pero el cerebro no, ¿ya? Las gónadas tampoco. Entonces allí se dedujo de que las redes sanguíneas del cerebro, de algunos tejidos que no se colorearon, debieran ser diferentes. Debieran tener algo especial que evitaba el paso de este colorante. Y allí surgió la idea de la barrera hematoencefálica, ¿ya? La barrera hematoencefálica, como les decía, es una lámina basal que contiene componentes de la lámina, de la matriz, eh, pero se diferencia, por ejemplo, en algunos casos, en que tiene las láminas normales, por ejemplo, tienen laminina alfa 4, ¿ya? Esa proteína particular de las láminas basales. En cambio, aquí, además de la alfa 4, tienen laminina alfa 5, laminina alfa 1, laminina alfa 2. O sea, tiene una cantidad de laminina mucho más grande y de mayor variación que otros tipos de, la, de vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso es lo que genera de que se evite el flujo de ciertas cosas, ¿ya? Esa es una barrera especial, ¿ya? Que el cerebro utiliza para protegerse de, de ciertos elementos, ¿ya? Sobre todo algunos elementos lipídicos o algunos elementos que podrían dañar las neuronas, ¿ok?